la biografía de Pablo Picasso y una recopilación de sus mejores pinturas cubistas. Pablo Ruiz Picasso, arquetipo de el artista, genio, vital, creador de estilos, una leyenda ya en vida, que él contribuyó a forjar, y sin duda alguna, uno de los más grandes artistas de la historia. Dejó huella en cada una de sus múltiples etapas de sus periodos azul, rosa o blanco y negro, al cubismo que inventó, después al surrealismo, a la abstracción. Y por este inconmensurable talento junto a su ingente producción estamos ante el artista más famoso de la historia del arte. Picasso no pierde vigencia porque fue la figura central de todo el arte del siglo XX, un artista experimental pero ligado al pasado y con una obra que continuamente admite nuevas lecturas. Fue quizás también el artista más influyente. El arte contemporáneo es lo que es gracias, o por culpa, de él. No podemos hablar de biografía al uso. Estampó su vida en sus lienzos y entre él y sus amigos, la élite cultural del siglo XX, se crearon su propia vida, su propia leyenda. Los detalles biográficos parecen irrelevantes ante la grandiosidad de su obra, aunque está plagados de mitos, desde la bocanada de humo que le dio la vida a un recién nacido artista al robo de la Gioconda en 1911. No podemos hablar de un estilo concreto. Su libertad estilística hizo que pasara de un estilo a otro sin transición, su genio fue el material principal de su arte, en apenas segundos podía hacer una obra maestra. Representaba la rama del arte contemporáneo más física, la necesidad de pintar, de crear de forma material. Fue también celebridad, la fama y el éxito económico, pero también el reconocimiento artístico. Y esto se tradujo en una interminable lista de amantes, esposas, modelos. Es evidente su vinculación entre sexo y arte. Se calcula que Picasso fue autor de unas 13.500 pinturas y diseños, 100.000 impresiones o grabados, 34.000 ilustraciones para libros y 300 esculturas o cerámicas, además de tener el mayor número de museos con su nombre, Museos Picasso. Cuadro La Guernica, pintura de Pablo Picasso. La esencia misma del siglo XX y sus horrores. Cuando invadieron París, los nazis visitaban de vez en cuando el estudio de Picasso para ver si podía delatar a algún artista judío. Este solo sonreía y les daba una postal con la reproducción de su Guernica. En una ocasión, un embajador nazi cogió la tarjeta y le preguntó con desprecio, ¿ha hecho usted esto, Monsieur Picasso? No, respondió el pintor, lo han hecho ustedes. La Luftwaffe había bombardeado durante horas la indefensa ciudad de Guernica en 1937, que quedó arrasada dejando solo escombros. Un bombardeo indiscriminado contra la población civil que marcaría el inicio de las atrocidades típicas de las guerras del siglo XX. Tras esto, Picasso se sintió obligado a documentar el hecho para las generaciones venideras y pintó la obra para el Pabellón de la República Española en la Exposición Internacional de París de ese mismo año. El resultado fue un enorme lienzo de casi 4 metros de alto por más de 8 de ancho que es hoy la ilustración perfecta de los desastres de la guerra, tomando la herencia del arte denuncia de Goya. Un arma en sí misma, ya que sirve de instrumento de guerra contra la propia guerra. Picasso pintó su Guernica en blanco y negro, evocando deliberadamente las fotografías de los periódicos para dar una mayor sensación de realidad documental. Soldados muertos, mujeres llorando, 3 retratos de 3 de sus amantes, caballos gritando, palomas heridas, toros, fuego, una bombilla iluminando la horrible escena. Un caos moderno para alertar a un mundo que estaba a punto de arder. Solo esa lámpara que lleva la mujer en su mano y una flor que crece solitaria en el suelo nos dan algo de esperanza de que semejante locura no vuelva a ocurrir. Aunque desde luego ocurrió más veces y sigue ocurriendo. Y seguirá. Cuadro Las señoritas de Avignon, pintura de Pablo Picasso. El puticlub más famoso de la historia del arte. Las señoritas de Avignon es en realidad las señoritas de la calle de Avignon, una calle de Barcelona donde abundaban los burdeles. Picasso nos muestra en esta obra a 5 prostitutas barcelonesas y lo hace de un modo inédito hasta entonces. Lo hace al estilo cubista. Aunque en realidad este cuadro es más bien protocubista, ya que el movimiento no existía aún.
De hecho, el cubismo se inicia a causa del terremoto provocado por esta obra. El cubismo y el arte de vanguardia en general. Tres influencias fueron fundamentales para el desarrollo de semejante anomalía artística. Cézanne, sobre todo sus bañistas, el Greco, en concreto su obra Visión del Apocalipsis, y el arte primitivo expuesto en el Museo del Trocadero en París, con sus máscaras africanas. La escultura íbera también debió influir en el joven pintor. Con estas tres cosas en mente, Picasso se puso a pintar la obra entre junio de 1906 y julio de 1907. No tenía ni idea de que iba a cambiar el arte para siempre. Es evidente que el pintor quería dinamitar lo establecido y romper de una vez con todas con el realismo, incluidas la profundidad espacial y la anatomía humana. Como vemos, el cuerpo de la mujer desnuda se convierte ahora en un conjunto de planos angulares, más marcados cuanto más a la derecha vayamos. Muchos quieren ver en la progresiva deformidad de las mujeres de izquierda a derecha una clara advertencia sobre los peligros de las enfermedades venéreas, un problema que afectó a un buen número de miembros de la comunidad artística parisina de la época, y seguramente la intención de Picasso en un principio era moral, pero al darse cuenta de la potencia visual que empezaba a aparecer en el lienzo decidió tirar por ahí. Cuadro Mujeres de Argel, pintura de Pablo Picasso. Ecos de Matisse y Delacroix. Una de las pinturas más caras de la historia del arte, vendida en 2015 por $179,4 millones a un sátrapa del Golfo Pérsico, que seguramente debe tener un harem parecido al de este cuadro. Picasso lo pintó en 1955, durante su feliz etapa final en la Costa Azul francesa. En la Villa La Californie, situada en las colinas de Cannes, el artista empezó una serie de pinturas inspiradas en el cuadro Mujeres de Argel en su apartamento de Eugène Delacroix. Además de este ejemplo de la etapa orientalizante de Delacroix, Picasso tenía en mente a otra gran figura de la historia del arte, Matisse. La reciente muerte de su amigo y rival provocó la necesidad de rendirle un homenaje, y decidió adaptar a su estilo las típicas odaliscas voluptuosas de Matisse. Las odaliscas, ya sabéis, eran esclavas del Imperio Otomano. Asistentas de las concubinas y esposas del sultán, formaban parte de la institución del harem imperial. A numerosos artistas, sobre todo a partir del romanticismo, cuando se puso de moda lo exótico, estos lugares les sirvieron de inspiración. Mitad Delacroix y mitad Matisse, este cuadro es tanto arte como historia del arte. Sabemos que Picasso era un astuto ladrón, que robaba estilos y ocultaba las pruebas disfrazándolos de suyos. Algo totalmente legítimo. En este caso mezcla estilos, el suyo propio incluido, para dar lugar a una pintura llena de ornamentos y arabescos, y sobre todo una explosión de color. Cuadro Sylvette, pintura de Pablo Picasso. Sylvette, la joven que inspiró a Picasso a mediados de los años 50. En 1954, Picasso conoce a una tímida joven de 19 años, Sylvette David, de la que se enamora, artísticamente hablando. Tanto es así, que el artista llegaría a realizar 60 obras sobre esta rubia con cola de caballo. Con un estilo Brigitte Bardot, la joven llamaba la atención por su belleza mientras caminaba por Valoris, en el sur de Francia, y desde el primer momento, Picasso, que vivía por ahí, quedó deslumbrado por las posibilidades pictóricas del rostro y el pelo largo de la francesa. Picasso le propuso que posara para él en decenas de pinturas, dibujos, esculturas de metal y cerámica, que van de obras realistas hasta otras cubistas y abstractas. De las 28 pinturas, destacamos esta grisalla, pintura monocroma, en la que el artista retrata de forma sorprendentemente veraz a la modelo con un estilo cubista, pero con reminiscencias del retrato clásico. Ampliar. Hoy en día Sylvette es una artista afincada en Londres, se hace llamar Lydia Corbett, y es toda una leyenda de la historia del arte por haber inspirado al artista en una de sus etapas más activas, de los años 50. Cuadro Mujer ante espejo, pintura de Pablo Picasso. La mujer cubista también es bella. Picasso pinta a su amante Marie-Thérèse Walter mirándose en un espejo. La pintaría más de 80 veces, aún estando casado con Olga Koklova. La modelo se refleja deformada y esto se llegó a interpretar de 1.000.000 de maneras, desde el clásico tema de la vanidad o de la Venus del espejo,
hasta el reflejo de la muerte, pasando por la maternidad o la vejez reflejada en la juventud. Sea como sea, Picasso mezcla colores y formas sin restricción alguna, siguiendo su instinto, y consigue crear un retrato de enorme belleza, virtuosismo y sensualidad. Sin saber bien cómo, el artista confunde continuidad de planos, líneas y colores, creando un nuevo espacio. Y si nos ponemos metafísicos, casi llega a pintar también el tiempo. En definitiva, Pablo consigue lo imposible, que una mujer cubista sea bella. Espero que te haya gustado el video. Si es así, por favor regálanos un like y tu suscripción para que así el mundo del arte en YouTube siga creciendo. Te deseamos un excelente día, hasta el próximo video.